Buenos días, jóvenes. El día de hoy, 22 de junio, vamos a hablar de lo que son las expresiones artísticas durante la colonia. Soy la profesora Ana Lilia Uribe e imparto la asignatura de Historia de México 1. Y bueno, parte de la herencia novohispana que hemos tenido, pues es precisamente todos estos grabados, pinturas, murales, crónicas, los cuentos, las obras de arte, los villancicos, etc. Pero también tenemos herencia en cuanto a edificaciones que se levantaron en esa época. Entre las expresiones artísticas que más destacaron, pues fue precisamente lo que era lo arquitectónico. Se aportaron muchas ideas de los españoles, de los indígenas, de los africanos, en menor medida de los asiáticos, pero bueno, fueron parte de lo que integró la cultura o lo que enriqueció a nuestra cultura. Una de las corrientes importantes fue el barroco. Es un movimiento cultural y artístico que predominó en Europa y América durante los siglos XVII y buena parte del siglo XVIII. Su aparición fue una respuesta del mundo católico a la reforma protestante del siglo XVI. Recordemos que en esa reforma, Martín Lutero, que era un fraile, él no quería que la iglesia ya interviniera en la venta de indulgencias, que era el perdón de los pecados, porque bueno, esto no le parecía. Entonces la iglesia retomó esta idea del barroco para los Cristos sangrantes, para las iglesias, etc. El barroco, bueno, tiene unas características importantes, pero una de las más es que abundan los adornos y la riqueza decorativa en lo que son sus edificios. La mayoría, obviamente, de los edificios del barroco son totalmente religiosos. Predominó mucho en lo que es la época colonial. Se retomó a Europa varios de sus estilos y se instalaron o se interpretaron en lo que fue nuestro país. En cuanto a lo que es otros estilos que también destacan, tenemos el gótico. El gótico fue una corriente artística que se extendió por todo lo que es Europa en los últimos siglos de la Edad Media. Aquí prácticamente se abarcó la Edad Media y parte de la Edad Moderna. En el ámbito arquitectónico, algo que caracterizó precisamente al gótico es que en el arco era en punta, siempre en punta, y se llamaba bóveda. De ahí que se entrecruzaran las nervaduras. Estos elementos pueden encontrarse en algunos conventos de Huejotzinco, en Huastepec, en Tlaxcala, etc. Otro arte que también destacó o estilo fue el plateresco, que combinaba rasgos góticos, renacentistas, musulmanes e incluso hasta rasgos de tipo indígena. Prácticamente proliferó en lo que fue el siglo XVI. Su nombre proviene de los adornos labrados en la fachada, como decoraciones vegetales y guirnaldas. Semeja mucho el trabajo que realizaban los plateros de aquella época y lo podemos identificar en iglesias de Xochimilco, de Acolman, de Guadalajara. Tenemos el mudéjar. El mudéjar es un estilo hispano-musulmán, el cual se manifestaba por la construcción de techos con madera labrada y se entrelazaba entre sí, y estos se llamaban alfarjes. Así como la decoración pues era hecha de argamasa y representaba lazos entrecruzados, conocidos como ajaracas, al igual que diversas combinaciones de figuras principalmente geométricas y vegetales. Aquí los encontramos en Actopan, en Tzitzuntzán y en Tlaxcala. Otro estilo tenemos el churrigueresco. Se extendió principalmente por toda Nueva España en el siglo XVIII, llamado así en honor al español Benito Churriguera, el cual se identificaba principalmente por la ornamentación recargada. O sea, había muchos adornos como guirnalda, vegetación, figuras angelicales y bueno, había una columna que tenía una forma de pirámide invertida, que esta se utilizaba mucho en lo que eran los muros. Y la catedral de Zacatecas es un ejemplo muy claro del estilo churrigueresco.
en lo cual, en cuanto al estilo neoclásico, pues este se dio en Europa a finales del siglo XVIII y fue una respuesta al barroco. ¿Por qué? Porque la arquitectura se caracterizó principalmente por recuperar los elementos clásicos, como la sobriedad, la elegancia, las líneas rectas, la escasez de adornos, el uso de columnas más clásicas, y esto se puede ver en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, en el Hospicio Cabañas en Guadalajara, que ambos los hicieron el arquitecto Manuel Tolsá. Estas construcciones novohispanas podrían integrar uno o más estilos simultáneamente, pues muchos estilos se caracterizaron por mezclarse. Las obras por lo regular de la época colonial se clasifican por lo regular en dos grandes rubros: civiles y las religiosas. Las religiosas se dedicaban a todo lo que era el culto relacionado con la religión, mientras que las civiles tenían como objeto, pues, al cubrir lo que era la llamada sociedad, ¿no? En todos sus ámbitos, actividades económicas, las funciones del gobierno, etc. Diversas construcciones religiosas se conservan de pie hasta nuestra fecha. Sin embargo, las civiles pues prácticamente fueron derrumbadas. Se remodelaron varios templos y en la actualidad muchos de ellos aún los conservamos. ¿Cuáles fueron las construcciones civiles que aún podemos encontrar? Pues prácticamente tenemos la Casa de los Azulejos y el Palacio de Iturbide, que es los de la Ciudad de México. En el ámbito rural tenemos algunas haciendas que se utilizaban en la producción ganadera y agrícola, y obviamente algunos cascos de haciendas de esa época. También encontramos los ayuntamientos, edificios de los ayuntamientos, como es el de la Ciudad de México y algunas localidades que se encuentran en nuestro país. Y bueno, con esto podemos decir que esto es lo más representativo de las artes que se dieron en nuestro país en cuanto a la arquitectura. Si hay duda, estamos en línea y ahí la aclaramos. Bye.